animarles a todos a que usted tome nota de todo lo que el Espíritu Santo le vaya a hablar, porque sé que hay momentos donde uno está en la palabra y el Espíritu Santo empieza a mostrarnos muchas cosas que ya las hemos leído en la palabra, a enseñarnos, porque dice la Escritura que Él nos recuerda todas las cosas. Este tema es súper importante. El domingo vamos a continuar con el tema y también es bien extenso, pero créame, se va a deleitar en esto. Mateo capítulo 4 versículo 17. Vaya la palabra del Señor a Mateo capítulo 4 versículo 17. Dice la Sagrada Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tal si lo leemos otra vez? A la de tres. 1, 2, 3. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un momento, deje la Biblia ahí, su agenda, y dígale al Señor: alumbra los ojos de mi entendimiento, enséñame tu verdad, permíteme ver, Señor, lo que no he podido ver. Revela tu palabra, Señor, y que este mensaje, Señor, quede en lo profundo de mi ser y que produzca fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar, puede sentarse. ¿Cuál es el tema de esta noche? Lo que vamos a iniciar es el reino de Dios. Ese es el tema que vamos a iniciar. El reino de Dios. Usted necesita, amado, conocer todo acerca del reino de Dios. Mire, créame lo que le estoy diciendo. Se lo digo porque esto transformó mi vida, cambió mi vida. Pero todos, absolutamente todos, necesitamos conocer el reino al cual el Señor nos trasladó. Porque la Biblia dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estábamos antes, según Efesios? Atado en las tinieblas, hijos de ira. Y luego dice: y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Qué poderoso. Entonces, tome nota de esto. El reino de Dios es el gobierno invisible, donde el Señor ejerce su soberanía y poder. Se lo voy a repetir. El reino de Dios es el gobierno invisible, donde el Señor ejerce su soberanía y poder. Y fue establecido por Jesús entre los hombres. Cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, literal, se estaba estableciendo con Cristo. En la historia aprendimos que cuando vino el reino de España, vinieron los españoles y conquistaron América, ellos trajeron una extensión del reino, de su reino español, a América, para explicárselo mejor. Así hizo Cristo. Cristo vino a traer una extensión del reino a la tierra. Así es. ¿Y por qué es tan importante que usted conozca el reino de Dios? Hay 3 razones. La primera, porque usted ya no pertenece a este mundo. Usted fue sacado de este mundo, del sistema de este mundo.
Dice la Biblia que fuimos trasladados. Ya no pertenecemos a este mundo, no somos de esta. Tal vez usted no es colombiano, venezolano, argentino, de donde sea, pero tiene que entender que Dios a usted lo sacó de un mundo, de ese sistema. Segundo, porque usted debe conocer muy bien a su nuevo rey, a su nuevo gobernante, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que conocerlo muy bien. Y tercero, porque usted necesita conocer todo lo que el reino tiene para usted. Esto es poderoso. Dile que está a su lado, hermano, no me vaya a hablar, estoy súper conectado. ¿Dónde está ubicado el reino de Dios? Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 12 versículo 2: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Diga tercer cielo. No es un grupo musical, no es la ubicación del reino de Dios. Dice: no sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Pero en Deuteronomio capítulo 10 versículo 14 dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Miren, ahí está. Los cielos de los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en él. También la escritura habla en Deuteronomio 4:19, en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27, en Nehemías capítulo 9 versículo 6, en el Salmo 148 versículo 4, nos habla del tercer cielo, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Tengo una imagen que quiero mostrarles aquí acerca de la ubicación del reino, el reino de Dios. Entonces, vemos este primer cielo que aparece en Génesis capítulo 1 versículo 1. Tengan en cuenta algo. Cuando usted lo lee en la Reina Valera 1960 aparece cielos, Dios creó los cielos. Pero en los textos Receptus no aparece así, aparece Dios creó el cielo, porque ya lo demás estaba creado. Faltaba era crear este cielo. Entonces cuando habla en Génesis capítulo 1, está hablando de estos cielos que vemos. Cuando usted levanta los ojos así, usted dice: wow, qué bello los cielos. Hoy los cielos están despejados. Ese es el cielo que estaba siendo creado en Génesis capítulo 1 versículo 1. Habla de el primer cielo. Ese es el primer cielo, el cielo que podemos ver, el cielo natural. El segundo cielo aparece en Efesios capítulo 6 versículo 12, donde dice las regiones celestes. Y ese es un ambiente espiritual que está encima del primer cielo. Voy a explicarle ahorita más adelante cómo opera ese mundo espiritual. Entonces, ese es el segundo cielo, donde están las regiones celestes, los demonios, los principados. Pero la ubicación del tercer cielo o del reino es en el tercer cielo. Ya leímos los versículos. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito del reino de Dios? ¿Para qué establecer su reino en la tierra? Escuche: para traer libertad a los cautivos. Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el propósito. Por eso Cristo vino a establecer el reino en la tierra, para traer libertad. Diga conmigo: libertad. Y no cualquier libertad, es una libertad total.
¿Alguien me está escuchando acá? Yo necesito que usted esté súper conectado, porque esto va a traer algo extraordinario. Yo sé que esto va a ser maravilloso, pero para eso fue establecido, para traer libertad. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice así: ustedes saben que Jesús de Nazaret, Dios lo llenó del Espíritu Santo, aleluya, y de poder. Él fue por todas partes haciendo bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Aquí en la imagen podemos ver de qué, o más bien, cómo es que el reino de los cielos trae libertad a su vida. Mire, ¿de qué cosas? Por favor. Gracias. Ataduras y maldiciones. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Cuando el reino de Dios vino a su vida, usted fue libre de ataduras y maldiciones. ¿Alguien está escuchando acá o no? Oh, esto es poderoso. Esto, wow, cambió mi forma de ver las cosas. Me hizo entender ahora a qué reino pertenezco y lo poderoso que es este reino. Mire, vino a romper ¿qué? Ataduras, diga ataduras. Porque antes estábamos atados ¿a qué? A vicios. ¿Sí o no? Muchas personas, aún hay personas que todavía están atados. Y uno dice, no sé qué reino descendió a su vida. Pero cuando el reino de Dios desciende sobre alguien, rompe ataduras y maldiciones. Y las personas empiezan a dejar el alcohol, las drogas, vicios, porque el reino trae libertad. Pero también que enfermedades, ataduras y maldiciones, hermano. ¿Cuántas maldiciones nos heredaron nuestros padres? Pero la Biblia dice que Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Y escuchen el nombre de Jesús. No importa cuál enfermedad tenga o lo que digan los médicos, la palabra del Señor dice que Cristo en su llaga llevó toda enfermedad. A eso vino, a establecer su reino, para que seas sano y seas libre en el nombre de Jesús. No esté como, ay, y un día enferma una cosa, el otro día enferma otra cosa, y otro día, no. Tiene que romperse todo en el nombre de Jesús. Aló. Wow. Aunque se manifiesten estas cosas, cuando desciende el reino, ¡pum!, hay libertad. Aleluya. Pero también de ruina, escasez y pobreza. Hay versículos donde habla que el Señor vino a romper con la ruina y la pobreza. Pero ¿qué otras ataduras y maldiciones? Brujería, ocultismo, tantas cosas que practicaron nuestros padres, o posiblemente uno antes de conocer al Señor. Y todas estas son ataduras. Y hay personas que dicen, ¿y yo cómo puedo ser libre? Solamente levante sus manos al cielo y diga, Cristo, que tu reino descienda sobre mí. Y todo sucede. Qué poderoso. Pero ¿qué más? Las influencias del diablo. Todas las influencias de Satanás. Opresiones, cargas, todo eso tiene que irse en el nombre de Jesús. Apariciones demoníacas, pensamientos suicidas, todo lo que tenga que ver con el diablo, hermano. Por eso dice la Escritura, Él vino a deshacer las obras del diablo. Y esas obras del diablo estaban en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Nos ataban a nosotros, nos oprimían. Pero cuando el reino, yo recuerdo cuando el reino de Dios descendió sobre mi vida. Recuerdo eso, hermano. Mi madre cuenta su testimonio, que ella cuando le entregó su vida al Señor Jesucristo y ella extendió sus manos, descendió el Señor sobre ella y ella sentía que caían cadenas. Cayeron cadenas, hermano. En el mundo espiritual esto sucede. Cadenas generacionales, ataduras, influencias demoníacas.
Todo esto sucede cuando desciende el reino de Dios. Pero ¿qué más? Oh, también viene a sanar las heridas del alma. Amo esto del Señor. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y escuche, todas las áreas de nuestra vida ya están suplidas en el nombre de Jesús. El Señor las suple. Y Él conoce nuestro dolor, nuestra tristeza. Mire, amado, esta palabra va también dirigida para aquellos que por años han venido sufriendo de tristeza, de soledad, rechazo. Cuando viene el reino de Dios sobre tu vida, desciende el gozo, la paz, la libertad del Espíritu Santo. Aleluya. Qué poderoso. Y este es el propósito. Por eso era necesario que el reino se estableciera. Jesús dijo: prediquen, sanen, liberen, restauren, resuciten. Esto es lo que produce el reino. Libertad. Diga conmigo: libertad. ¿Puede levantar su mano un momento y decir: Señor, gracias porque hoy esta palabra y la revelación de tu reino, Señor, trae libertad total a mi vida? Vamos, diga: trae una libertad total a mi vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos, decláralo. Si usted lo está creyendo, decláralo ahí en el nombre de Jesús. Libertad de ataduras, libertad de enfermedades. En el nombre de Jesús se deshacen, se destruyen de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Se rompen cadenas generacionales, se rompen ataduras generacionales en el nombre poderoso de Jesús. Toda ruina, escasez, pobreza se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Cuando desciende el reino de Dios a mi vida, ese día que descendió el reino de Dios a mi vida, trajo libertad. Qué poderoso. Hay muchas ataduras que se rompen, hermano. Cómo el Señor nos va haciendo libres. En Lucas capítulo 13, versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, diga conmigo 18 años. 18 años. Hay gente que lleva 20 años, 30 años, 40 años atado a una enfermedad, atado a un vicio, atado a una maldición. Aquí había una mujer que 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Dice, y andaba encorvada. Esta mujer tal vez estaba así, torcida. Y esta mujer iba a la iglesia, a la sinagoga, y ya la conocían. Y la mujer se sentaba tal vez en el mismo lugar, y la gente la veía y pobrecita, pobrecita. Ahí viene la encorvada, ya la conocían, ya le tenían puesto la encorvada, posiblemente hasta sobrenombre. Llegó la jorobada. Pero no basta con sentir lástima, hermano. No sé si usted me está entendiendo, pero a veces nos pasa así: pobrecita esa familia, pobrecito ese joven en las drogas, en el alcohol. Pobre, no basta con eso, hermano. Tiene que verse el reino de Dios. ¿Alguien me está entendiendo acá o no? Algo tiene que suceder, hermano. En esta casa Dios ha sanado, ha libertado, ha restaurado, hermano. La gloria del Señor ha descendido sobre este lugar, hermano. No que no haya descendido en otro lugar. Yo estoy hablando de Roca Sólida, pero algo poderoso Dios está haciendo en este lugar, restaurando, sanando, libertando familias. Tienen que entender que el reino de Dios se estableció sobre Restrepo, sobre esta tierra. Y miren lo que sucede acá. Y entonces Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús venía a mostrar que el reino era verdad, que era algo poderoso. No eran palabras, hermano. Aquí no predicamos palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí lo que hay es poder de Dios para sanar, para restaurar, para libertar. Yo recuerdo cuando María habló conmigo de su niña, Darita. Estaba, ¿cuántos años tenía? Como 3 añitos. ¿Cuántos años tenía? ¿3 años? 2 años larguitos, 2 años y medio tenía Darita. Darita ya sabe que no podía comer nada,
Ya no podía comer bien. Es tremendo, hermano. Todas las cosas con las que venía. Y el Espíritu Santo hizo una obra poderosa. Aleluya. Amo lo que el Señor ha hecho. En esta iglesia, hermano, usted puede ver el poder del Espíritu Santo. Ese es el reino. Para eso vino, a traer libertad a los cautivos. Wow. Y dice la Biblia aquí que esta mujer glorificaba a Dios. Pero ¿qué sucede? Que en el mundo podemos ver creyentes atados, hermano. Atados, influenciados por el enemigo. Hoy en día se predica de un reino, hermano, pero no sé qué reino es. Pero cuando el reino de Dios desciende sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, algo sobrenatural tiene que pasar. Algo poderoso tiene que pasar. Y es que se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Todas las cadenas se tienen que romper. Miren cómo afecta el mensaje del reino. Mateo 13:33. Cómo es tan poderoso el reino de Dios. Jesús lo dijo así. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Yo estaba leyendo este pasaje y decía: wow, Señor, qué poderoso. Dice el reino de Dios, hablando de la levadura. Dice que tomó 3 medidas de harina. Vamos a suponer que eran 3 libras de harina. Y tomó un poquito de levadura. Un poquito. Pero ese poquito, al tocar la masa, ¡pum!, la afectó. Y la hizo crecer. La afectó. Cuando el reino de Dios viene sobre alguien, tiene que afectar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Tiene que pasar algo. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Algo tiene que suceder cuando el reino de Dios desciende a una familia, a un hogar. Dice la Biblia, tocó y afectó. Hermano, es tiempo de que usted empiece a afectar al mundo. Es tiempo, hay un mundo que está peor. Los jóvenes están cayendo en vicios, en adicciones. Necesitan, hermano, el mensaje del reino. Y usted y yo somos representantes de ese reino. Tenemos que empezar a hablar más del reino. Y cuando el reino desciende, algo tiene que pasar. Algo poderoso. O mírese usted nomás, ¿qué rompió el Señor en su vida? Ataduras, maldiciones, enfermedades. ¿Cuántas cosas sucedieron? ¿Cuántas cosas rompió más bien cuando vino el reino de Dios sobre su vida? ¿Cuántas cosas? Eso es importante. Wow. Diga conmigo: el reino afecta el interior del hombre. Y eso es lo que sucede. Nos afecta de una forma sobrenatural. Recuerdo, llevo 26 años, hermano. Yo espero que usted copie el modelo de su pastor. No, el modelo de Cristo, sí, claro. ¿Usted me está entendiendo? Lo que estoy diciendo es que a mí el Señor Jesús me afectó. Yo quiero que usted sea afectado por el Señor. Que pasen 20 años y usted diga: wow, Dios todos estos años me ha permitido afectar. Donde quiera que usted esté, hermano, tiene que afectar. Llevo 26 años y Dios me ha llevado a diferentes lugares para afectarlo, no para ser afectado por eso. Hay que empezar a cambiar las cosas. Salimos de un reino, hermano, donde te tenía oprimido, atado, enfermo todo el tiempo. Se acabó eso en el nombre de Jesús. No, yo estoy diciendo que se acabó eso en el nombre de Jesús. Yo estoy diciendo que eso se acabó de su vida. El día que Cristo vino a su vida, a su corazón, Él vino a establecer su reino. Y el reino de las tinieblas, hermano, huyó de su vida en el nombre de Jesús. Y lo que ahora tiene que pasar es que usted tiene que afectar el mundo. El mundo que un día usted lo afectó, ahora usted tiene que afectarlo. Wow. Quiero que vea esta imagen.
Esta palabra, y hasta ahí, traducida como los violentos, aparece en Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Esta palabra significa, es del griego y significa, escuche, describe a los que usan fuerza intensa o determinación. Por eso es que eso es, yo soy cristiano, pero cristiano, hermano, cada 8 días, eso no sirve. Cristiano de vez en cuando, eso no sirve. Eso no son cristianos, hermanos, que afectan nada, más bien son afectados por el mundo. Pero aquí dice algo, mire, escuche. Ahora, no necesariamente se refiere a violencia física, sino a una fuerza espiritual radical, una búsqueda intensa del reino. En otra versión dice que los violentos se oponen al reino. Ya le voy a enseñar eso, cómo hay cientos, miles de demonios que tratan de oponerse. Pero usted tiene que ser, ¿qué? Violento. O sea, usted tiene que tomar una determinación, ser determinante, hermano, ser radical para pasar por encima de ese reino que un día lo tenía esclavo. ¿Alguien me está escuchando acá o no? Nos enfrentamos a un reino violento y perverso que jamás descansa. Voy a hablarles sobre los enemigos del reino. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira esta imagen. Estos son los enemigos del reino: el diablo, el adversario, Satanás, es su archienemigo. El diablo sabe que usted, hermano, se le fue, que usted un día dijo: no más, me cansé de esto, yo necesito un cambio, yo quiero algo diferente, yo necesito a Cristo con todo mi corazón. Y usted le entregó su vida a Jesús, y el diablo dijo: enemigo, mi enemigo. Porque usted ya no es hijo del diablo. ¿Está escuchando eso o no? Se hizo su enemigo. Y el diablo, hermano, dice la Biblia, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que el diablo jamás va a estar quieto. ¿Usted cree que el diablo lo soltó y dijo: bueno, ya que dejémoslo quieto? No, hermano. El diablo va a esperar que usted se descuide en su vida espiritual, que usted empiece a aflojar en la vida espiritual para atacarlo nuevamente. Y usa la tentación y otras cosas más para volverlo a cautivar, a atarlo. Tiene que entender esto. Por eso es que ya no pertenecemos a ese reino. Usted tiene que tener claro a cuál reino pertenece ahora. Tiene que tener claro esto. Principados. Cuando habla de principados, quiero leerles Daniel capítulo 10, versículo 13. Dice la escritura: el príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, cuando recuerdan que cuando Daniel, gracias, volvemos a la imagen, cuando Daniel estaba orando, dice que la respuesta fue inmediata. Pero ¿qué es lo que quiso detener esa respuesta? El principado que gobernaba Persia. O sea, quiere decir que los principados son los gobernantes de un territorio, de un país, de una nación, de un reino. Cada reino tiene un principado. Es un demonio, es un principado. Y ellos son los que gobiernan. Por eso es que uno ve en algunos países, uno ve algo en especial. Por ejemplo, brujería. En otros ve corrupción.
En otros países usted ve muerte, violencia. En otro ve miseria, ruina y pobreza. Cada principado gobierna esa nación, ese estado. Tiene que entender que, recuerdo cuando el Señor me habló de Restrepo y el Señor me dijo: yo te he dado la autoridad. Y escúcheme bien, hermano, porque la Biblia dice que Dios nos dio autoridad sobre toda hueste de maldad, sobre todo demonio, sobre todo principado y potestad, aún sobre las fuerzas de las tinieblas, hermano. Se la dio a la iglesia. Y recuerdo que el día que el Señor me habló de Restrepo, el Señor me habló del principado que gobernaba Restrepo. Y si han habido cambios, es porque aquí algo sobrenatural descendió. ¿Sí o no? Potestades. Estas son fuerzas poderosas de demonios. No todopoderosos, son poderosas. Fuerzas poderosas de demonios. Luego dice gobernadores de las tinieblas. Estos son los que influencian los altos tribunales. Por eso es que hay países donde las leyes empiezan a ser inmorales, leyes que van en contra de Dios. Cuando usted ve eso, usted dice: ahí hay un gobernador de las tinieblas. Usted ha visto en gobernadores que han empezado a atacar la iglesia, a la iglesia. Es que a la iglesia hay que hacerle que haga esto y que haga esto y que haga esto. Esos son gobernadores que manipulan esas personas. Ahora ya entiende por qué tiene que orar, ¿no? Pero ¿qué más? Huestes espirituales. Y las huestes espirituales son aquellos que influencian a las personas, pero también se ubican en ciertos lugares. Espíritus de muerte que se ubican en ciertos lugares. Por eso es que vemos en ciertas partes tanto accidente, tanta muerte y tanta violencia, porque hay un demonio de muerte, aún hay una hueste de muerte ahí. Y luego habla de aliados de las tinieblas. Los aliados de las tinieblas son los brujos, hechiceros, satanistas, todos los que trabajan con el reino de Satanás. Ellos son conscientes de eso. Hay personas que conscientemente trabajan con el diablo, ya lo saben. Dijo una vez alguien: no, nosotros no hacemos magia negra, nosotros hacemos magia blanca. La misma cosa. Ahora le llaman también, ¿cómo le llaman? Hermanos. ¿Cómo le llaman ahora también? Parapsicólogos. Y una cantidad de cosas. Estos son brujos, hermano. Es pura brujería, gnosticismo. Todos esos son enemigos del reino de Dios. Entonces, escuchen, todos estos hacen oposición contra el reino de Dios. Escúchame lo que le estoy diciendo, hermano. Toda esta oposición, por eso dice la Biblia: el reino de los cielos sufre violencia. Mire quiénes generan la violencia. Violencia. Toda esa marcha que se hizo hace poco solo era violencia, no era más. Pura violencia, influenciada por demonios. Eso es puro demoníaco. No es más. Puro influenciados por demonios. Y esto ataca al reino de Dios. Escuche, porque estos son sus enemigos. Tiene que tenerlo claro. Pero no se preocupe, hermano. Por más diablo, por más principados, potestades o gobernadores o huestes de maldad o brujos, hechiceros, lo que sea que usen, hermano, la Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores, porque el Señor le dio la autoridad, dice, a la iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo está creyendo, hermano? Si lo está creyendo, alabe al Señor, hermano. Recuerde eso. Por eso el Señor decía en Mateo 6:33: busquen el reino de Dios
Busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios. Señor nos dice: busquen el reino. Todo lo que tiene que ver con el reino. Conozcan el reino. Sepan cuál es el reino. Entonces, los enemigos del reino son seres espirituales, seres demoníacos, territoriales, que quieren destruir, hermano, familias, hogares, naciones, atar, destruir a las personas. ¿Cómo se establece el reino en nosotros? ¿Cómo se establece el reino de Dios en nosotros? Escuche, comienza con un arrepentimiento. En Mateo 4:17, nuevamente Jesús, en su primer mensaje, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. El mensaje de Jesús era: arrepiéntanse. Y escuche esta palabra. Quiero que por favor la imagen, quiero que vea aquí. Esta palabra arrepentimiento en el griego es metanoite. En el griego es así. Significa cambio en la mente de manera radical. Arrepentimiento no es: ay, yo me arrepiento, vuelve y hace lo mismo al siguiente día. Ay, yo me arrepiento, semana, vuelve y hace en la siguiente semana lo mismo. Ay, yo me arrepiento. No se arrepintió. Hay personas que apenas sienten un remordimiento, pero no es un arrepentimiento, porque un arrepentimiento que produce un cambio en la mente de manera radical. Se lo voy a volver a repetir, hermano, para ver si usted se despeluca. Un cambio en la mente de manera radical. O sea, aquí es donde empieza el cambio. Pero escuche, le voy a enseñar esto. Significa que usted debe cambiar, número uno, de manera de pensar. O sea, usted tiene que cambiar de manera de pensar, no para seguir pensando igual. Ay, cada vez que uno la ve: ¿cómo está, hermana? Ay, voy. Ay, voy, ¿qué, hermana? ¿Para dónde va? Así, ¿para dónde va? Va para, hermano, va para el piso. ¿Alguien me está entendiendo? Usted tiene que cambiar de manera de pensar. Usted tiene que pensar diferente. Ustedes tienen que pensar diferente. Pero ¿qué más? Cambia su dirección. Escuche, porque esto es importante. Porque muchas personas siguen sus propios caminos. ¿Usted le ha preguntado a Dios si lo que está haciendo es la voluntad del Señor? ¿Le está preguntando al Señor si ese es plan de Él? Y usted sigue ahí por el mismo camino. No. Esta palabra metanoite significa que cuando tú empiezas a cambiar tu manera de pensar, también cambia tu dirección. O sea, una forma de usted demostrar que en verdad se arrepintió, metanoite, quiere decir que su dirección cambia. Ya no sigue por ese camino, ya no sigue haciendo las mismas cosas, ya no sigue repitiendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es palabras. Palabras. Hay cristianos tan palabreros, hermano, tan chacharacheros. Uy, no, yo voy a cambiar. No, ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí voy. Hermano, que inventa. Así nadie cambia, hermano. Póngase serio. Las cosas con el Señor es así. Yo no sé qué reino descendió entonces a su vida, pero cuando el reino descendió sobre mi vida, yo cambié mi dirección. Me di cuenta, como dice la escritura, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Cambié de dirección. Sigo a Cristo. Dime que sigues a Cristo. Dime que de verdad estás siguiendo a Cristo. Demuéstrenlo.
porque cambia la dirección, cambia tu forma de hacer las cosas. Tú puedes venir aquí a la iglesia y sentarte en esa silla y recibir palabra cada 8 días, pero si tu dirección no cambia, nunca te arrepentiste. Y cambia tu propósito, cambian tus planes. Amo esto del Señor, porque viene, wow, como viene un cambio de mentalidad. Entonces ya no seguimos por esa misma dirección, ya empezamos a entender nuestro propósito. Ya decimos, oye, yo iba por un camino tan errado, tan equivocado. No, ya no. Ahora sigo el plan y el diseño de Dios. Yo le estoy hablando a la gente que realmente se arrepintió. Yo le estoy hablando de la gente que realmente ha tenido un encuentro con el reino, que se le ha revelado el reino de Dios. Tiene que cambiar su manera de pensar, su dirección y su propósito. Eso es metanoite, arrepentimiento. O sea, Jesús quiso decir esto. Jesús empezó a predicar y a decir: cambien de manera de pensar, cambien su dirección y cambien su propósito. Así se establece el reino de Dios. El reino de Dios no se establece donde hay autocontrol. ¿Escuchó eso? Donde usted dice: yo voy a la iglesia, me congrego, diezmo, pero hasta ahí. Que a mí no me digan qué es lo que yo tengo que hacer. Eso es autocontrol. Dios no hace nada ahí. No hay nada ahí, hermano. El arrepentimiento es volverse a Dios en todas las áreas. Ahora escuche. Cuando esto sucede, cambio en la mente, cambio en la dirección y cambio en el propósito, suceden 3 cosas extraordinarias en nosotros. Y uno se puede dar cuenta de eso. La primera, naces de nuevo. Solo ahí naces de nuevo. Dice la escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Diga, mente vieja. Diga, mente vieja. Diga, dirección vieja. Y diga, propósito viejo. Otra vez, mente vieja, dirección vieja y propósito viejo. ¿Qué cambió? Mente, dirección y propósito. Eso cambió. Ahora, ¿qué viene? Lo nuevo de Dios. Lo nuevo de Dios siempre será mejor para su vida. Entonces hay un profundo deseo de agradar a Dios y nacemos de nuevo ahí y empezamos a ser diferentes. Empezamos a vivir la vida en Cristo, la verdadera vida en Cristo. Porque claro, cambiamos de manera de pensar, dirección y propósito. Ahí uno empieza a decir, y le voy a contar algo. Cuando esto sucedió en mi vida, yo empecé a pensar diferente. ¿Usted sabe cuántos enemigos uno se gana por eso? Porque cuando usted empieza a pensar así, no como antes. ¿Alguien me está entendiendo o no? Voy a explicarle. Por ejemplo, a usted le gustaba la música, el baile, la rumba, la pachanga, y usted sabe que lo conducía a eso: malas amistades, envicios, pecados y otra cantidad de cosas. Esa era la vida que usted llevaba antes, esclava, una vida atada. Y cuando usted le entrega su vida a Cristo, Cristo vino y se entronó
Usted le dio control al Señor. Vino el Espíritu Santo y empezó a guiarlo. Entonces viene el cambio de mente a través de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, estudio de la palabra. Usted cambió de manera de pensar, pero también cambió su dirección y propósito. Y entonces eso parece locura para otros. Pero usted, ¿por qué ya no toma como antes? Y usted, ¿por qué ya no acompaña? ¿Usted por qué no me acompaña? Una vez decía el esposo a su esposa que se había convertido al Señor: ¿usted por qué ya no me acompaña a tomar? Si antes nos sentamos y tomamos. Porque ya me arrepentí. Cambia mente, destino, propósito. ¿Alguien está entendiendo acá? Ok. Hay un nuevo, diga conmigo, hay un nuevo nacimiento. Otra vez, hay un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Eso ya pasó. Ahora empiezan cosas nuevas. Dice la Biblia: creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿qué más? Segundo, empiezas a hacer la voluntad de Dios. Le dije que lo primero es que naces de nuevo, nacemos de nuevo. Ya no somos los mismos de antes. Ya no. Ya no. Por eso aborrecemos lo malo, lo pecaminoso. Si alguien nos invita a algo pecaminoso, no, ya no voy con eso. Uy, pero ¿por qué? Porque me arrepentí. Ahí hay un verdadero. Tal vez usted se arrepintió y ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Pero cuando usted empieza a detestar, escuche, lo malo, lo pecaminoso, es porque usted empezó a nacer de nuevo. ¿Alguien está entendiendo eso o no? Wow. Luego empiezas a hacer la voluntad del Señor. Dice en Lucas capítulo 11 versículo 2: les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu ¿qué? Esta es una oración que el Señor está diciendo que usted tiene que hacerla. No es una repetición de la repetidera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Eso no sirve. No, es una acción, no una repetición. Por eso está diciendo: oren así. Y orar es una acción, oración. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es lo primero que se tiene que orar. Señor, que tu reino descienda sobre mi vida, porque yo quiero todo lo del reino, todo lo de Dios para mí. ¿Cuántos quieren todo lo del Señor? Yo quiero todo lo de Dios para mi vida. Wow. Yo anhelo todo lo del Señor para mi vida. Ahora mira lo que dice: hágase tu voluntad. Entonces no hay un conflicto. Ya no hay conflicto. Eso de que, pero es que hacer eso, pero es que lo que me pide. No. Hay una rendición. ¿Por qué? Porque ya rendiste tu mente. Te rendiste completamente. Tu mente fue rendida, tu destino fue rendido, tu propósito fue rendido. Y si es rendición, no te va a costar hacer la voluntad del Señor. Aunque parezca difícil, aunque cueste, aunque llores, pero como Jesús: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Alguien me está entendiendo acá, no? Hay una rendición. Ya no nos cuesta hacer la voluntad y entendemos la voluntad de Dios, que es lo hermoso. Por eso en Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: cambien de manera de pensar y así cambiarán de manera de vivir, para que entiendan la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces empezamos a entender la voluntad de Dios. Yo sé qué es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Usted lo sabe? Se lo explico. Usted, siendo soltera, llega un impío y le propone: quiero estar contigo. Usted ya sabe, hermana, usted es una hija de Dios que hace metiéndose con un impío mundano. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Esa no es la voluntad. Ay, Señor, será tu voluntad. A ver, madure, hermana. Madure que no, usted sabe que no es la voluntad del Señor, porque la Biblia lo enseña, no es la voluntad del Señor. Así que no trate de torcer las cosas, no haga las cosas a su manera, porque va a fracasar, se va a estrellar.
Y usted dice, ay, voy a hacer un negocio y me voy a ganar una plata, y usted sabe que por ahí no es. Usted ya empieza a entender lo que es la voluntad. ¿Alguien me está entendiendo eso? Un día alguien me dijo, hermano, yo le dije, hermano, lo espero en la iglesia. ¿Y sabe qué me dice? Si es la voluntad del Señor. Yo le dije, madure, que si es la voluntad del Señor. Obvio que es la voluntad del Señor, porque la Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero enseñar o no? Y hay cosas que parecen como, si es la voluntad del Señor, si es la voluntad del Señor. ¿Qué va, hermano? Uno no tiene problemas con la voluntad del Señor cuando uno tiene la mente renovada. Aló. Cambia de manera de pensar. Arrepentidos, dice la palabra. Ay, Dios mío. Entonces, el reino, repito, de Dios no se establece donde hay autocontrol o autogobierno. ¿Sabe qué hizo Saúl? Saúl hizo su voluntad, no fue la voluntad del Señor. Dios le dijo algo. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Dios te dice algo, cuando el Señor te habla de algo, te dice algo, tú tienes que hacer la voluntad del Señor. No la arregle. No trate de decir, Señor, y si yo lo hago más bien así. Usted lo está haciendo a su manera. Usted no está haciendo la voluntad del Señor. Y repito, por eso muchas personas fracasan. Y número 3, te vuelves como un niño. Quiero que me entienda esto. Te vuelves como un niño espiritual. Cuando hablo de esto, ya va a entenderlo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo, Jesús se enojó y le dijo, él le dijo a los discípulos, ¿no? Dejad a los niños venir a mí, no se los turbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, escuche, como un niño, diga conmigo, como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería enseñar? Lo que Jesús quería enseñar no era que estaba diciendo que usted tenía que volverse un niño. ¿Dónde está el hermanito lindo, querido? A ver, el hermano, haga chico. Tiene que volverse un... No. Jesús no solamente se está refiriendo a los niños ahí, literal, no, sino a personas con la misma actitud de corazón, la misma actitud de los niños, lo que los niños estaban haciendo, que son crédulos. Niños pequeños, recuerdo yo un día le di, solo por probar la inocencia a mí, le dije, vaya, mire si en el patio está lloviendo. Y se fue hasta el patio. Pues estábamos ahí en la puerta. Se fue hasta el patio. Y dice, no, papá, está inocente, pero crédulos. Uno le dice al hermano, viene un hermano y le dice, pastor, estoy pasando por una prueba difícil. No te preocupes, hermano, sal, que Dios está contigo. Y usted se va, llega al día siguiente, no, pastor, estoy mal. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero enseñarle o no? Quisiera que fuéramos como niños, que cuando se nos diga algo, cuando Dios nos dé una palabra, tengamos tanta fe, hermano, creer que lo que Dios dijo ya está hecho. Y lo veremos, y lo veremos, y lo veremos. ¿Dónde están los que son como niños? Crédulos, enseñables, humildes y mansos. Por eso en Mateo capítulo 5 versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de pobres, alguien me decía hace poco, me decía, pastor, venga, explíqueme esa palabra. ¿Cómo así que pobres?
Cuando habla de pobres no está hablando de las personas carentes de algo, de dinero, de una casa. No, no está hablando de eso. El Señor no está hablando de ese tipo de pobres. Como también después también dijo, pobres siempre van a haber. No, aquí está hablando de personas necesitadas de Dios. ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿Sabe por qué usted llegó a esta casa o llegó a una iglesia? Porque usted tenía necesidad de Dios. Porque éramos pobres de espíritu. Teníamos necesidad del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos tienen? Yo tengo necesidad del Señor. Todos los días digo, Señor, te necesito, yo dependo de ti, Señor. Eso hacen los niños. Vea qué lindo. ¿Ahora entiende sobre quién viene el reino de Dios? No sobre hombres que se creen sabios, doctos. Por eso era que cuando los fariseos, el Señor hablaba estas palabras, los fariseos se molestaban, porque ellos estaban súper preparados. Y ahora que les dijeran, tienen que ser como ellos, como un niño, como un niño. Si yo quería crecer porque quería ser un doctor de la ley. Y aquí hay muchas personas, y hay muchas personas así. Yo soy el médico, yo soy el doctor, yo soy el abogado, usted no es nadie delante de Dios. Delante del Señor se acaban los títulos. Y si no es así, en el infierno hay abogados, hay médicos, hay arquitectos, hay presidentes, hay músicos, hay famosos, hay actores. Hay pastores, hay profetas. Sí, Señor. Porque nunca quisieron ser como niños. Se creían superiores. Entonces, ¿dónde se establece el reino de Dios? Mire esta imagen. Se establece primero en el corazón del hombre. Primero se establece en el corazón. Por eso el Señor dice, arrepiéntanse. Cambio de mente, de corazón, de dirección, de pensamientos. Cuando desciende el reino de Dios a un corazón, escúcheme esto: la tristeza, la depresión, la ansiedad, desilusión, vacíos, todo, absolutamente todo, sale a volar en el nombre de Jesús. Wow. Cambia el rostro de una persona, hermosea el rostro. Yo le muestro la foto a usted hace 30 años más o menos. Creo que me tomé esa foto hace un poquito más. En serio, me veo más joven ahorita. Esa cara de amargado que tenía yo, esa cara que tenía, hermano, de tristeza, de soledad, deprimido, que en la cédula así. Mírese la foto de la cédula, era, hermano, una cara de pecador. Cara, hermano, pero Cristo lo tocó y hoy, hermano, somos renovados por su presencia y su paz y su amor. ¿Sí o no? Viene el corazón del hombre. Viene primero al corazón del hombre. Luego viene y se establece en nuestra casa. Usted tiene que llevar el reino de Dios a su familia, a su trabajo, a los vecinos, los amigos. El reino de Dios no es solo para decir, ay, qué felicidad, ahora sí me siento tan feliz, ay, me siento tan gozoso. No, escúcheme bien. Cuando el reino de Dios desciende a su vida y su corazón, en usted empieza a despertar un deseo de compartir el mensaje del reino a otros. Pero eso se habla de las buenas nuevas. Ese mensaje que me afectó a mí, que me transformó, que me cambió mi manera de pensar, que me cambió, inmediatamente me lleva, hermano, a compartirlo, a perdonar si tengo que perdonar, a hablar, a arreglar todo este asunto, hermano. ¿Por qué? Porque el reino viene a afectar también a otros. ¿Aló? Eso no solamente, yo no sé, hermano, a ver gente que se sientan en una silla mecedora con un tinto en la mano.
Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor. Oh, qué maravilloso el día Ojalá le partas así ya, hermano, y riegue el tinto. Tiene que sentir un deseo por hablarles a otros de Cristo, contarle a su familia, decirle a su familia: familia, Cristo me cambió, Cristo hizo esto en mi vida. Ya no siento tristeza, ya no siento dolor, ya no siento amargura, ya no siento decepción, ya no siento odio contra nadie. Ustedes necesitan conocer a Jesús, y vas al trabajo y le compartes a tus amigos, sacas tiempo y le hablas a ellos de Jesús. Con tu testimonio empiezas a mostrarle que algo realmente pasó en tu vida, que algo se estableció dentro de ti, que no son palabras vacías, sino que es un cambio genuino, un cambio verdadero, porque Cristo vino a tu vida. Y tienes el deseo de compartir, y a tus amigos les habla yo no puedo quedarme, hermano, callado después de lo que Dios hizo por mí. ¿No ve que esto me impulsa? Esto me impulsa a hablarle a otros, a mis amigos. Cristo puede cambiarte. Al principio te van a decir: no me hable de eso, hábleme de otra cosa. No, yo no te puedo hablar de otra cosa, porque eso que usted espera, yo lo hacía también y a mí no me funcionó, nunca me sirvió. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me cambió. Tú necesitas es conocer a Jesús. Todo lo que el mundo necesita, sus amigos, la familia, vecinos, amigos y otras personas más, lo que ellos necesitan es a Cristo. Ellos no necesitan un especialista, ellos no necesitan un psiquiatra. Ellos lo que necesitan es que Jesús venga al corazón. Y cuando Jesús viene al corazón del ser humano, todo cambia. Todo cambia. Oh, wow. Ahora escuche esto. ¿Dónde se establece primero? Diga: en mi corazón. Dígalo, diga: en mi corazón. ¿Y ahora qué? Empezar a dejarnos llevar por el Señor. Por eso es que escuche, al principio muchos, creo que casi todos, cuando uno recién se convierte al Señor, uno invita a Raimundo y todo el mundo, ¿sí o no? Venga para acá, lo invito a la iglesia, hay un servicio, caminen, no vamos, no, yo lo recojo, yo le pago el taxi, mire, no se preocupe, yo lo llevo. Y usted se trae a la familia, y se trae a los amigos, y se trae a su compañero de trabajo, y se trae a las personas. No importa, hermano, tiene que pagar, usted los trae, hermano. Estaba impulsado. Pero usted como el carrito que le dan cuerda. Ay, se me acabó la pila. Ahora no invita a nadie, escasamente se viene solo y llega tarde. Y sigue: cuando Cristo vino a mi corazón. Ay, hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde está cuando traía a sus amigos? Cuando traía a las personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El lenguaje del reino. Escucha esto, siguiente imagen. El lenguaje del reino. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, yo se lo voy a leer. Téngalo ahí. Dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted puede ser colombiano, chino, japonés, usted puede ser venezolano, usted puede ser argentino, usted puede ser de otro país, pero su lenguaje tiene que entender que ahora su lenguaje es de un nuevo reino. Porque nuestro lenguaje, según nuestro contexto, es mal hablado, incrédulo, vulgar.
Pero cuando viene el reino de Dios a nuestra vida, tiene que también, ¿usted cree que es que el reino de Dios qué? El reino de Dios, hermano, es completo. El reino de Dios tiene su propio lenguaje. ¿Escuchó esto? Tiene su propio lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del reino? Tiene que ser bibliocéntrico. Bibliocéntrico. ¿Alguien me escuchó acá o no? Bibliocéntrico. Si alguno habla, hable las palabras de Dios. Por eso es que usted me escucha, la palabra dice. En mi casa yo digo, hijos, la palabra dice. Cuando doy un consejo, yo no digo, pues a mí me funcionó y hace esto si puede. No, no. Yo digo, la palabra dice, porque es el lenguaje. Es como cuando uno quiere enseñarle a hablar a alguien. Por ejemplo, yo he querido enseñar a hablar inglés a los muchachos, y es como cuando uno quiere hablarle inglés a alguien, ¿sí? Y uno habla inglés y el otro como que no entiende. Entonces uno dice, vamos, di A, B, C. A ver, repita conmigo, repita conmigo, A, B, C, D, E. ¿Sí? ¿Saben qué es? A, B, C, D, E. ¿Sí? Y es como cuando uno quiere enseñarle lenguaje a alguien. Uno lo aprendió por la palabra. Y con este lenguaje yo trato de enseñarle a alguien y a veces no me entienden. ¿Alguien me está escuchando por acá o qué, iglesia? Algunos parece que todavía no me entienden el lenguaje, porque siguen con su mismo lenguaje y todo lo que aprendieron en el mundo. Y cuando uno trata de enseñar esto, hay gente que no entiende. No le entiendo. No entiende porque usted no ha cambiado de manera de pensar. Escuche, Cristo habló con autoridad, Cristo habló con fe, con amor, pero también con carácter. El lenguaje tiene esto. El lenguaje no solamente son palabras bonitas. Ay, yo quiero que me diga, ay, Dios me ama. Yo quiero escuchar que Dios me diga que me ama. Señor, dime que me amas. No, Dios en muchas ocasiones te va a hablar fuerte, con autoridad. Mire lo que dice la escritura en Mateo capítulo 7, versículo 29. La gente oía hablar a Jesús y dice así la gente: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir que ellos escuchaban hablar a los escribas y era como escuchar hablar a cualquiera del común, como cualquiera que habla del común, como usted sentarse con sus amigos, con sus amigotes y hablan todo y todos hablan de lo mismo. Pero cuando escucharon hablar a Jesús, dijeron: este habla diferente. Aló, este tiene un lenguaje diferente. Wow, y nomás como enseñaba, como explicaba la palabra, wow, era poderosísimo. Muéstrame la imagen. Diga conmigo, hablaba con autoridad. Usted tiene que aprender a hablar con autoridad, hermano. O sea, si usted ve que las cosas están mal, usted no puede decir: ay, ¿cómo estás, hermanito? Usted tiene que hablar con autoridad, pero la autoridad de la palabra. Aló. Dígame que usted está preparado, hermano, para que algo poderoso suceda en su vida. Dígame que en verdad quiere algo diferente, hermano. Pero así tiene que ser, con autoridad, pero también con fe. ¿Cómo le? Más o menos, ahí vamos más o menos. Hay gente, hermano, sí, hermano. Uy, no. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Fe. Una persona que ha entendido la revelación del reino habla con fe. Señor Jesús,
Habla con amor. Amor, pero no ese amor romántico, ¿no? No piense que es un amor romántico. Hay un amor ese amor que la gente cree hoy en día puesto ese amor. ¿No ha visto al Jesús que están ahora modernizando? Que es un Jesús así todo y te amo y es un Jesús tan romántico. Y eso lo está haciendo la iglesia tradicional para quitar la deidad de Cristo. Jesús fue 100% hombre, por supuesto. Sí, Jesús comió, Jesús lloró, Jesús rió, Jesús hizo todo eso. Pero Él también fue 100% Dios. Y no se le puede quitar la deidad de Cristo, rebajarlo a ser tan humano. ¿Dónde está la otra parte? Su divinidad. No se puede anular. O sea, la parte más importante fue la parte redentora. Y entonces muestran un romántico, como si uno hay gente que espera eso. ¿Sabe qué hace? Se acomoda. Hay gente que pone la canción ahí, una canción que uno no sabe si es para Cristo o para la novia. Me robaste el corazón. Oh, sí, Jesús, me robaste el corazón. Y usted se prepara, hermanos, para tener una cita romántica con el Señor. Y usted sabe que usted no está bien con Dios. Nuestro Dios no es romántico. Ese amor romántico es mundano. No, el amor de Él es perfecto. Es sacrificial. Y eso es lo que a veces nos pasa. Queremos romántico pero no sacrificial. Porque cuando es sacrificial nos cuesta porque tenemos que dar. Y cuando se trata de dar, no. Dios entregó a su Hijo, pero ¿qué estás dispuesto a entregar tú? Carácter, diga conmigo carácter. Ese es el lenguaje del reino. Tiene que aprender su nuevo lenguaje. Diga A, B, C, D. Ese fue el lenguaje que aprendimos nosotros. Pero empiece a hablar ahora el nuevo lenguaje. Aquí está. Cada vez que tú lees la palabra, encuentras cómo Cristo hablaba, cómo Cristo enseñaba. Todo, absolutamente todo. Tu lenguaje cambia, las cosas cambian. ¿Alguien me está escuchando acá o no? Ahora esto. Wow. El respaldo del reino. Mateo capítulo 6 versículo 13 dice: y no nos metas en tentación. En otro dice: no nos líbranos de tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Diga reino, diga poder y diga la gloria. Vamos otra vez, diga reino, poder y gloria. Otra vez, reino, poder y gloria. Ese es el respaldo del reino. Ojo con esto, es importante que lo aprendas. Imagen, gracias. Mira acá. Entonces, como estamos hablando del respaldo, el Señor habla del reino. Cuando se habla del reino, se está hablando del gobierno de Dios. Ya hablamos, donde Él ejerce su soberanía. Es el reino de Dios. Pero tiene un respaldo que es el poder. Entonces el poder es el respaldo del reino. Es como un reino tiene armamento. Un reino tiene armas. Pues en el reino es el poder de Dios, más poderoso que cualquier arma. Y la gloria. La gloria es la presencia del Rey. Esto va a cambiar su mente. Escuche. Preste toda su atención en esto. Cuando el reino de Dios descendió a su vida, descendió el gobierno del Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo vivo ahora para hacer la voluntad de mi Rey.
de mi Señor. Por eso es que tienes que tener claro a qué reino pertenece usted. Dígame, si usted sigue haciendo cosas mundanas, usted no pertenece a este reino, perdóneme, está en el lugar equivocado. Si usted sigue pecando porque quiere y sabe y es consciente de que está pecando, usted no pertenece a este reino, porque no está haciendo la voluntad del rey, está haciendo su voluntad, cumpliendo sus deseos carnales, sus caprichos. Y eso te aparta de Dios, el pecado te separa de Dios. Pero todo aquel que se somete al reino, al gobierno, al rey, desciende el poder. El poder de Dios lo acompaña. Estos 26 años he visto el poder de Dios guardando nuestra vida, guardando nuestra familia. ¿Cuántos han visto el poder de Dios en esta casa? Y la gloria. En la antigüedad, un rey tenía atuendos pomposos, extravagantes. Entre más extravagante, entre más largos, más quería mostrar su gloria. Por eso cuando Isaías entra en el capítulo 6, entra y ve, dice, vio la gloria de Dios, dice, y sus faldas llenaban el templo. Lo que Isaías fue la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que vio? Vio la presencia del rey. Tuvo una revelación de la presencia. Alguien que dice, ay Señor, muéstrame tu gloria. Si no eres de este reino, si no obedeces al rey, si no eres sujeto al rey, ¿cómo quieres ver su presencia? Aunque Él por misericordia muchas veces nos deja ver su poder, y uno dice, uy Señor, me guardaste, me protegiste, vi el poder de Dios. Pero la presencia, hay gente que se ha concentrado tanto en el poder, la unción, yo quiero la unción. Yo entendí algo más importante que la unción. La unción es para hacer milagros, para que la gente reciba, y sí es parte de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que orar, oren por los enfermos, declaren palabra, todo eso está bien, gloria al Señor. Pero no hay nada más especial, no hay nada más maravilloso, hermano, que entrar en la presencia de Dios y sentir un abrazo del Padre, sentir que el Señor está ahí con nosotros, sentir que si estamos caminando Él nos acompaña, que si tú estás en medio del peligro Él te sostiene, Él te cuida. Si tú dices, Él es castillo mío, roca mía, mi protector, Él es la presencia que necesitas y que te acompaña. Es más importante que cualquier otra cosa. Yo le he dicho al Señor lo que un día dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, Señor, entonces no me mandes, no me lleves a ese lugar. Yo no quiero ir a ningún lugar, Señor, si tú no estás conmigo. No quiero ir a ningún lugar, Señor, si tú no estás conmigo. No quiero, porque más importante es tu presencia. El salmista dijo: tu presencia es tan importante más que mi propia vida. Es la presencia de Dios lo que tanto debes anhelar. Pero escuche, si no te sometes al gobierno del Señor, si en verdad Él no es tu rey, su presencia no te va a acompañar. ¿Sabe qué dijo el Señor? Cuando Israel dijo: Israel es muy terco, le dijo a Moisés: Israel es muy terco, no sea que vaya a mi presencia y los acabe. Dijo: no, mando a mi ángel. Y hay muchos así, hermano, desobedientes, obstinados, no hacen caso, no quieren nada con Dios serio de verdad. Y Dios dice: mi presencia no está contigo, mi presencia no está ahí. ¿Para qué? ¿Para qué querer tantas cosas? Porque ocurren cosas extraordinarias aquí. Dios viene, dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todas esas cosas vienen por añadidura. Todo lo que uno sueña, todo está ahí, hermano. El paquete está incluido ahí, todo lo que necesita está ahí. Pero ¿para qué todo eso
si Él no está conmigo? ¿Para qué? ¿Para qué? Repito, el reino es el gobierno de Dios, el poder es el respaldo del reino y la gloria es la presencia del gobernante, de nuestro rey. Isaías 41:10. Quiero darle esta palabra a los que han permanecido fieles, a los que se han esforzado, a los que han llorado en medio del proceso, porque sé y Dios lo sabe, que muchos han tenido que pasar procesos difíciles, han tenido que pasar por dificultades, pero te has esforzado por buscar al Señor, te has esforzado por buscarle, por conocerlo, por entenderlo. Y hay personas que a veces lloran y le dicen: Señor, quiero entender tu palabra, quiero entenderte, enséñame. Esta palabra dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. Ahí habla de la gloria. No te angusties, porque yo soy tu Dios que te fortalece y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Oh, iglesia, oro para que entiendas esta palabra. Oro para que esto se te revele en tu lugar secreto, allá en el lugar a solas con el Señor. Oro para que toda esta palabra la puedas entender. La importancia de conocer el reino es conocer al Rey, es tener la presencia del Rey. Hay gente que dice: el reino de Dios es plata, casa, carro, beca. Eso no es el reino. Eso no es el reino. Nadie puede decir: no es bíblico, eso no es el reino. Ese es el resultado. Es un resultado, y es un resultado de hacer las cosas bien, pero eso no significa que es el reino. El reino es conocer al Rey, porque si tú conoces al Rey, ya no tienes necesidad de nada. Nada. Todo. Todo es suplido. Todo. Absolutamente todo. Mis amados, estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está experimentando una ola de violencia, muerte. Vemos tanta gente en depresión. Ahora las cifras de las personas en el mundo se han incrementado de una forma alarmante. Personas en depresión, ansiedad. Y ustedes y yo tenemos la medicina para esas personas. Ustedes y yo somos, hermano, Dios nos salvó para ayudar a otros. Dios nos rescató para ayudar a otros, no para quedarnos experimentando solamente algo lindo, algo hermoso del Señor. No. Si el reino me afectó, tengo que afectar a otros. Y la importancia del reino es conocer al Rey. Es conocer al Rey. Ahora la gente quiere conocer a un famoso. Las chicas quieren conocer a un artista y gritan y se tiran y se
tiran a la multitud y quieren acercarse a conocer, a tocarlo. Quisiera que eso hicieran con Dios. Que corramos a Dios, corramos al Señor, porque el reino que se estableció en esa tierra es un reino sobrenatural, es un reino poderoso. Pero repito, lo más importante es conocer al Rey. Yo le digo en mis oraciones al Señor, le he dicho, todavía le digo al Señor: Señor, te quiero conocer cada día más. He aprendido algo de ti, pero quiero conocerte más. Quiero conocerte más y más. Ese es mi deseo, y ese es el deseo del Señor.